amigas y amigos que están siguiéndonos en la plataforma Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a empezar esta mañana de miércoles 22 de julio con nuestros diálogos y presentaciones de libros de la colección iberoamericana de poesía Primavera Poética. Hoy es una mañana especial porque nuestro primer entrevistado es un viejo amigo. Se trata del poeta Héctor Ñaupari. Héctor es abogado, ex poeta, es sanmarquino, tiene el doctorado en la Universidad de Salamanca, España, fue miembro del Movimiento Cultural Neón, movimiento en el que yo también milité en su segunda época. Es alguien que conozco hace apenas 21 años y seguido de cerca este fortalecimiento a su obra y este recorrido en su trayectoria. Él publicó el año 1997 en Los sótanos del crepúsculo, su primer libro. Luego publicó Rosa de los vientos, ha publicado en la colección Primavera Poética Toda rama es aire, el año 2019. Publicó Malévola tu ausencia, que es el último gran libro que le ha podido entregar a sus lectores. Acaba de publicar en España En la boca de las sombras, con un texto en la contratapa de Raquel Anceros, poeta española que también es o también forma parte de esta colección Primavera Poética de este año 2020. Ha sido presidente de la Red Liberal de Latinoamérica. Es alguien que está no solamente en la poesía, sino también en el análisis político, en el diálogo sobre fortalecer ideologías, hablando en términos de Héctor Ñaupari, es un liberal completamente convicto y confeso, pero es alguien que nunca le ha quitado tiempo para seguir fortaleciendo el poema. Siempre he dicho que es uno de los escritores con mayor conciencia generacional, miembro de la llamada generación de los 90. Así que es todo un lujo y una alegría poder conversar con él esta mañana. Querido Héctor, buenos días. Muy buenos días, Harold. Muy buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan en esta presentación de esta selección de poemas que ha tenido a bien la iniciativa Lima Lee, el programa de cultura de la Municipalidad de Área Metropolitana, que he titulado Salambó. Estoy realmente muy contento de poder, honrado además y privilegiado, y agradecerte a ti y a todo tu equipo y al equipo de la municipalidad por permitir esta magnífica difusión de la poesía iberoamericana, por esta promoción de la cultura que a pesar de los tiempos de pandemia no ha cesado, ha continuado. Agradecer también tus palabras al momento de presentarme. Yo estoy, digamos, profundamente conmovido por efectivamente toda esta colección de 64 o 66 autores que has tenido a bien convocar y que a través de ahora, primero por el tema de las redes, pero muy pronto, digamos, entiendo yo que también en un formato físico, podrá lograrse y ser de conocimiento, digamos, de todos los lectores en Iberoamérica, ¿no? Creo que parte de esa difusión, de convertir o de tener a Lima como una capital cultural, es un trabajo incesante y el tuyo es uno de los pilares, cómo no, incluso podría decirse la piedra angular en materia literaria en ese aspecto, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, querido Héctor. Nosotros te damos la bienvenida a esta plataforma, porque gracias a Lima Lee es que en realidad estamos salvando la primavera poética este 2020. Nosotros, cuando nos llegó el confinamiento, la cuarentena, pensamos que íbamos a tener que postergar esta primavera que hemos venido realizando y en la que tú has participado desde el año 2013, cuando fue la primera convocatoria. Pero sin embargo, generosamente con el programa Lima Lee, hicimos esta alianza de publicaciones. Son efectivamente 66 títulos de escritores de 17 países. Y, repito, gracias a Lima Lee, gracias a este programa de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima, hemos salvado esta primavera. Así que mi gratitud a Lima Lee y también mi gratitud a todos quienes están fortaleciendo el equipo de Lima Lee.
¿no? Las personas que se han encargado de los diseños de las portadas, Miguel Juárez en los interiores, Celeste Azurza a cargo del programa, Marlon, que está siempre pendiente de nuestras transmisiones. Asimismo, el equipo de Primavera Poética, Sisto Sarmiento, que diligentemente está compartiendo estas transmisiones y la publicidad de los recitales y presentaciones de todos los días. Pero además, quisiera agradecerle a ese aliado que es el Diario Expreso, quien está dándonos la cobertura. Si nosotros revisamos el resto de periódicos, lamentablemente los otros diarios están casi en silencio de lo que está sucediendo culturalmente en Lima. 17 países convocados, 66 poetas de estos 17 países, y sin embargo el Diario Expreso es uno de los pocos, pero sin embargo el más interesado en poder darnos esta cobertura. Así que mi gratitud a Antonio Ramírez Pando, a todos quienes hacen el Diario Expreso, por permitirnos llegar no solamente de forma ya digital, sino también de forma impresa, a través de las publicaciones que está haciendo en su página cultural y en sus especiales sobre todo. Querido Héctor, tú publicaste tu primer libro el año 1997, 99. Una época todavía compleja en términos políticos para el Perú. Estábamos recién peleando, o sea, para tratar de recuperar nuestra democracia. Y la literatura que se escribía en los 90 era una poesía un poco, pues, que respondía más a la violencia urbana, que empezaba ya a dar visos del aislamiento de los escritores en tonos fuertes, incluso a veces chocantes, pero tú, sin embargo, elegiste ir por esa rama compleja, difícil, pero muy nuestra, que es el tema amatorio, ¿no? Que es el amor erótico. ¿Por qué, Héctor, tú elegiste ir por esa cantera cuando el resto de tus contemporáneos estaban escribiendo poesía que era pues violenta, urbana, más propia de la época? Me gustaría saber, querido Héctor, cuáles fueron las motivaciones que te permitieron entregarnos esa otra poética valiosa, porque si lo vemos desde lejos, complementó un espectro que estaba inconcluso. Bueno, yo creo que en primer término es porque es un acto de libre voluntad, ¿no? O sea, yo siempre he creído que el autor, el escritor, como escribía alguna vez Vargas Llosa cuando recibió el premio Asturias, que el escritor es una persona completamente incómoda, que va permanentemente a contracorriente, es un eterno guafiestas, ¿no? Cuando él escribe La literatura es fuego, cuando Vargas Llosa escribe La literatura es fuego, hace una definición de lo que es la actitud del escritor, primero con respecto a su propia literatura, ¿no? O sea, yo creo que la literatura, obviamente, y en este caso la poesía, es un acto de vocación, es un acto de reflexión, es un acto de las circunstancias del escritor, es resultado de su investigación, cómo no, más que, desde mi perspectiva personal, más que como un signo conservador de verse arrastrado por los acontecimientos, es decir, efectivamente son las circunstancias que tú has narrado de los años 90, son vicisitudes propias del Perú, porque el Perú ha sabido, mejor dicho, el Perú siempre ha tendido a virar hacia gobiernos autoritarios y es un país con profunda vocación reeleccionista, ¿no? Su ejercicio en pro de las libertades y en pro del sistema democrático es más bien escaso, ¿no? Ansía permanentemente salvadores de la patria y gobernantes fuertes, salvadores de la última hora, más no hace un ejercicio ciudadano que combine libertad con responsabilidad, ¿no? En ese esfuerzo, desde el punto de vista estrictamente literario, es en primer término esta vocación por el pulso erótico, pero también por el pulso existencial, diría yo, ¿no? La mitad de los... la mía en realidad ha sido una trayectoria decantada como el mejor vino hacia el erotismo, ¿no? O sea, primero partir hacia poemas definitorios del ser humano, hacia una primera aproximación en particular a poetas que eran una lectura constante en mí, fundamentalmente los poetas españoles del siglo XX como Murciano o José Ángel Valente, la influencia, cómo no,
ya en esta primera entrada al erotismo, como tú bien has mencionado, en Los sótanos del crepúsculo, hacia un escritor que era básicamente nuestro mentor, que era Enrique Verasti en esa época, en la del movimiento cultural neón, y de hecho gran parte de esa poesía en torno a la reflexión y a la construcción de un lenguaje que combinara elementos sincréticos, no solo literarios, sino también históricos y filosóficos, ¿no? Que es lo que hace Verástegui fundamentalmente en gran parte de su literatura, en particular en Angelus Novus. Eh, entonces, en un primer momento es un acto de voluntad. Yo lo que creo es que el escritor por sí mismo debe buscar fundamentalmente su propio camino, seguir sus propios mentorizajes, sus propios aprendizajes, seguir sus propias lecturas, leer mucho y aprender, y afrontar la realidad de lo aprendido. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque si bien, como tú has dicho, yo soy un liberal y defiendo las ideas de la libertad, también entiendo que la literatura no debe estar sometida a esta suerte de corsé que es la ideología, ¿no? El único principio que debe defender el escritor en cuanto tal es su propia literatura y la literatura en cuanto tal, ¿no? Entonces, porque de lo contrario la literatura se diluye en un tema estrictamente panfletario, absolutamente coyuntural, y y en particular con el género príncipe, que es la poesía, tiene otros devenires, ¿no? Entonces, y yo creo que efectivamente ha hecho mucho daño esta suerte de opresión propia, ¿no? Esta suerte de esfuerzo maniqueo de los escritores de hacer primar su ideología con respecto a su literatura, ¿no? Diluye sus principales pulsaciones, diluye sus principales reflexiones, y finalmente, ya sea que una ideología triunfe o no, en el caso de ciertas ideologías triunfantes, como los socialismos realmente existentes, ha terminado convirtiendo al literato en una suerte de mastín de un proceso revolucionario, domesticando su literatura, cuando en realidad, y cierro con esto, el escritor debe ser siempre profundamente incómodo, el escritor debe ser siempre un perfecto aguafiestas, debe ir permanentemente a contracorriente, y una manifestación de ese carácter contracorriente, la principal, creo yo, es su literatura. Y qué bien, Héctor, que hagas esta afirmación de que, y por último, si queremos hablar de términos revolución, la revolución tiene que ser desde la palabra, o en todo caso, que sea una revolución poética, pero sí, pues es, y aparte que hay que saber distinguir, no sé si compartirás mi opinión, Uh -huh. Claro. una cosa es comprometer nuestra literatura y otra cosa es comprometer al escritor. Y creo que el problema en el que han caído muchos escritores, no solamente en el Perú, es que al pretender comprometer políticamente a su literatura, finalmente terminaron contextualizándola y entregando novela o poesía de coyuntura. Pasa el tiempo y sin embargo eso, como quien dice, tenía fecha de caducidad, que es distinto que tener a un poeta o a un novelista que tiene, por supuesto, su propia opinión política y de repente, ¿por qué no su militancia? Pero que esa militancia no ensucia o no es transversal a su poética, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas y en ese sentido tú tienes una opinión política, tienes una definición ideológica, pero efectivamente tu poesía está libre de ese enmarañamiento que puede significar a veces lo político. Recuerdo mucho la presentación de los sótanos del crepúsculo, en los sótanos del crepúsculo, la presencia de nuestro maestro Antonio Cisneros y nuestro amigo José Pancorbo. Me gustaría que nos comentes cómo fue esa experiencia en ese primer Héctor de 27 años, apenas cumplía 27 años, con Antonio Cisneros, ¿no? Este gran maestro, y José Pancorbo, que era un hombre de pronto de la edad de Antonio o unos años menos, pero que sin embargo era tan cercano a nosotros, ¿no? Un hombre que caminaba con nosotros, atento a la poesía que le entregábamos. Coméntame qué significó para Héctor esa primera experiencia con José y con Antonio, quienes ahora nos están acompañando, pero desde aquel lugar en el que nosotros también llegaremos en su momento. Sí, yo creo,
esa fue una magnífica experiencia, era el primer libro que yo presentaba, por lo tanto yo lo recuerdo con profundo cariño. Eh, eh, Tuvimos largas y continuas conversaciones con Antonio en ese año, eh, eh, procesos como resultado de esas conversaciones, por ejemplo, es el tercer libro de poesía mío, que es Malévola tu ausencia, que has mencionado tú. Tiene que ver mucho con las reflexiones que hacíamos sobre la música popular peruana, en este contexto, en particular la música criolla, que a Antonio le gustaba. Él me refirió alguna vez que el vals más poético, que mejor escrito para él, era justamente Hermelinda, ¿no? De Alberto Condemarín, una de cuyas estrofas da precisamente Malévola tu ausencia, da título a mi libro. Es en cierta medida un homenaje a Antonio. Significó para mí también un viaje respecto de la poesía del 70, que es una de los años 70 en el Perú, que ha sido, o el inicio de un viaje, esa primera presentación del libro, ese año de acercamiento a Antonio, hacia, ya ahora último, hacia esta denotación que yo estoy dando sobre todas las generaciones del 60 en particular, Antonio mismo, Marco Martos, la gran generación del 60, y en particular también con la generación de 50, y en particular un poeta que estoy empezando a investigar, del cual quisiera yo escribir en un futuro no muy cercano, que es Francisco Bendezú, ¿no? Que han empezado, que es básicamente lo que significó Los Otros del Crepúsculo para mí fue obviamente el inicio de tener la poesía impresa, de verse a sí mismo uno reflejado. El libro está por aquí está, en Los Sótanos del Crepúsculo, para quienes puedan verlo. Este libro significó para mí una correlación de hechos fundamentales. Se publica con el Fondo Editorial de San Marcos. Gastón Garró es el que hizo el dibujo, hizo el dibujo también para esta magnífica edición de la editorial Campodónico de Monte de Goce, de Enrique Verástegui. Tuvo la gentileza, tuvo la fineza de obsequiarme un dibujo suyo para adornar esta primera edición. Lo identifiqué con este color, que es un color azul muy vivo, porque es el color de la libertad. Eh, Significó también, además, un acercamiento también evocativo, ancestral, en la voz del maestro Pancorbo, del maestro José Pancorbo, que hacía una intensa reflexión sobre mis ascendientes del centro del Perú, ¿no? Yo soy descendiente del cacicajo de los Ñaupari, ¿no? Uno de los cuales, y eso está en el Archivo General de las Indias en Sevilla, ¿no? Fue fundador del Hatun Sausa, don Diego de Naupari, mi antepasado, que fue también que cabalgó con Orellana, que fue con Orellana en búsqueda del Dorado, y esa reflexión que hacía Pancorbo en ese momento, además de acendrar nuestra amistad. Yo recuerdo muy bien también al profesor Portocarrero, ¿no? Un gran cineasta y crítico de cine que también estuvo fundamentalmente en la presentación. Eh, eh, entonces ha sido una jornada evocativa que me lleva, como te digo, a estos poemas iniciales, jóvenes, que todavía conservan una gran vitalidad. Mi ingreso al erotismo a través del último poema, que también está en Salambó, que es el poema 26, ¿no? Que narra eh, una relación de dos jóvenes universitarios, uno de ellos yo mismo, claro está. Eh, Mi ingreso al erotismo, que se consolida luego a través de Rosa de los Vientos, donde hay un señalamiento, un cargar de tintas todavía mayor en el erotismo, hasta este tercer libro, con el que no sé si cerraré, creo que sí, por lo menos esa es la intención, ¿no? De cerrar este capítulo llevado hacia el erotismo, que es Malévola tu ausencia, que fluye además como resultado de estas conversaciones iniciales con Antonio y con José y por supuesto Carrera. Te preguntaba o te hacía esta vocación a la noche de tu presentación, porque no podía evitar pensar
esa suerte que tuvimos los poetas que empezamos a escribir y a publicar en los 90, de llegar a una, o de estar en una ciudad en la que podíamos coincidir con grandes maestros como José Watanabe, como Enrique Verástegui, a quien tú ya mencionaste, como Antonio Cisneros, que fue uno de los presentadores de tu primer libro, Paco Bendezú, al que te referiste, y que también yo en algún artículo que escribí sobre tu poesía encontré algunos vasos comunicantes entre tu poesía y la poesía de Francisco Bendezú, Arturo Corcuera, Washington Delgado, ¿no? Eran maestros, son maestros de la literatura aún hasta ahora, a quienes nosotros podíamos encontrar en los patios de San Marcos o en los patios de algún centro cultural, como no Pablo Guevara, que dictaba en el clásico taller de poesía de San Marcos, que lo dirigió durante muchísimos años Marco Martos y Leonardo Pérez, y ahora lo está conduciendo muy bien nuestro amigo el poeta Espino. Entonces, había de qué fortalecer nuestra literatura, algo que para muchos ahora se carece de ese tipo de paradigmas, ¿no? En aquel entonces estaban ahí, estaban vivos, era fácil encontrarlos, darles un poema, que te lo lean, a que tengan la generosidad o el gesto de sugerirte algunas cosas para corregir o mejorar. ¿Cómo ves tú el panorama poético ahora huérfano de estas grandes personalidades que son pues eh, importantísimos en el mapa de lo que es la literatura peruana? Bueno, yo soy discretamente optimista. Soy discretamente optimista primero porque hoy como nunca antes se está publicando muchísima poesía en el Perú, ¿no? Eh, Sobre todo en los últimos 20 o 15 años ha sido sustantivo eh, eh, la publicación de textos dedicados íntegra y exclusivamente a la poesía. Eh, sí es verdad, obviamente, que no se ha producido una suerte de recambio generacional de la creación literaria en general hacia la academia, ¿no? Yo creo que ahí ha faltado un mayor énfasis, tanto del lado de los creadores, ¿no? Que sobre todo en la generación del 80, y también, cómo no decirlo, también como no en nuestra propia generación, ¿no? Era, este, en cierto modo, profundamente antiintelectuales, ¿no? Era una generación signada por el antiintelectualismo. En particular, también en su momento la generación del 70 era también profundamente intelectual, ¿no? Reclamaba esto de la poesía en las plazas y en las calles, entonces había una distancia respecto de lo que es la academia o la universidad en cuanto tal, ¿no? Luego, como está, si bien es cierto que esa parte tiene esa connotación, por el lado de la academia tampoco, no se ha preterido, no se ha afirmado atraer a los escritores, atraer a los creadores, a los novelistas, a los narradores, a los poetas, a que realicen, a que sean profesores universitarios, ¿no? El número de ellos es más bien escaso, ¿no? Salvo algunas muy honrosas excepciones, ¿no? Seleuco Vega, por ejemplo, en fin, algunos otros de la generación que efectivamente están participando activamente en la docencia, ¿no? Cierto es también que en el caso fundamentalmente de la literatura, esto es más bien externo, ¿no? Rebosan ahora la cantidad, tú mismo lo has hecho, la cantidad de talleristas, ¿no? Y de talleres de poesía dedicados profundamente a la mejora de los textos literarios, ¿no? Yo mismo, si bien no he participado en talleres, sí he sido un constante presentador de libros. Si bien la literatura es de libros de literatura, ya sea narración, novela y principalmente poesía, he prologado una cantidad innúmera yo mismo he perdido la cuenta de la cantidad, por eso te decía, de libros, ¿no? De distintos tipos de poetas y de escritores, de una variedad casi infinita de registros, ¿no? Que van desde la ciencia ficción hasta la poesía trascendental, la poesía de la calle, la poesía reflexiva, la poesía femenina. Digamos, yo me aprecio y me siento muy honrado de haber prologado y presentado libros de poetas mujeres,
de talentosas poetas, ¿no? Como Mariana Libertad, como Nora Alarcón, como Aide Bravo, de cada una con su propio registro, con su propia vocación literaria, ¿no? Nora, por supuesto, que además es una poeta bilingüe que publica en quechua y publica en castellano, ¿no? Mariana Libertad y sus magníficas reflexiones femeninas, ¿no? Sobre el quehacer y devenir de la feminidad y la mujer en estos tiempos, ¿no? Y así, tanto de distintos registros y de distintas generaciones, ¿no? Yo puedo dar fe de lo que estás diciendo. Te he visto permanentemente en presentaciones, escribiendo prólogos, pero algo también que yo siempre valoro en tu activismo político es que tú, en ese sentido, eres un demócrata a carta cabal, porque te vemos en recitales en cualquier espacio cultural de Lima, ¿no? Además, que es importante siempre tener más espacios culturales. Te hemos visto en recitales tanto en la Casa de la Literatura como en Villa El Salvador o en Barranco o en Miraflores. Y eso es algo saludable porque permite que los más jóvenes, que son quienes generalmente promueven ese tipo de actividades, tengan ese contacto con el poeta que empezó antes y que aprendan también la misma horizontalidad para cuando les toque su momento, lleguen a los 30 o a los 40, como ya es el caso nuestro. Sí. En ese sentido, me gustaría también, antes de pasar a Salambo, el libro que vamos a presentar esta mañana, a conversar sobre, que nos hable sobre ese joven Héctor, ¿no? El Héctor del movimiento cultural Neón, el Héctor que tuvo como compañero de ruta a Carlos Oliva, para muchos el padre de la generación poética de los 90, que tuvo a Miguel Ildefonso, que es el poeta que tiene, creo, los reconocimientos y los premios más en todos los espacios, no solamente en el Perú, sino en el extranjero, es uno de los poetas más reconocidos. Entre esos poetas, con esos poetas, caminó Héctor Ñaupari, y por supuesto la contundencia de la poesía de Héctor es la misma, diferente, como sucede en todo movimiento, de Miguel, de Carlos, de Juan, de Paolo, pero me gustaría saber sobre ese joven Héctor del movimiento cultural Neón. ¿Qué significó Neón para ti? ¿Cuánto te dio Neón? ¿Y cómo vislumbras tú de aquí a 10 o 20 años a lo que fue el movimiento cultural Neón? Bueno, en principio, yo creo que fue una conjunción de los astros, ¿no? O sea, yo estoy, digamos, muy agradecido a que esas circunstancias de la vida lo lleven a uno a considerar en el San Marco de los 90 que se nos caía encima, que era una ciudad universitaria en escombros, que encontremos a la poesía como una tabla de salvación, en el momento en que nosotros nos estábamos diluyendo como nación, un momento en el que todos los referentes políticos y esta suerte de literatura comprometida, con idea de izquierda, se hallaba completamente diluida y desmenuzada, ¿no? Donde efectivamente, precisamente por ese divorcio entre el compromiso político y la literatura, era que los poetas jóvenes de ese momento dijimos, bueno, hay que comprometernos con lo único que deberíamos estar firmemente comprometidos, que es con nuestra literatura, ¿no? Leo Celada, Miguel Ildefonso, Paolo de Lima, Juan Vega, Carlos Oliva, ¿no? Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, ¿no? Yo me sentía, además, no solo porque todos teníamos, salvo Juan y Carlos, que eran mayores que nosotros, teníamos todos más o menos la misma edad, escuchábamos la misma música, nos gustaban las mismas cosas, relanzamos un redescubrimiento de diversos centros culturales, ¿cómo no? Como nunca antes, y es una cosa además importante mencionar, en un momento en que las redes sociales como ahora sencillamente no existían, y entonces todos nos veíamos cara a cara y sabíamos quiénes éramos y quiénes pensábamos, se organizaron un sinnúmero de recitales con una amplísima convocatoria, movidos únicamente por el tum tum del rumor, ¿no? Por el pase boca a boca entre distintas universidades, entre estudiantes de distintas universidades, que formaron diversos grupos literarios, como no, uno junto con Neón, uno de los más importantes, por supuesto, fue Noble Caterva, Estación 32,
el grupo Cultivo, hubo el taller de poesía de la Universidad de Lima, había magníficos poetas que hasta hoy siguen publicando, algunos, como no, menos que otros, Monserrat Álvarez, Javier Echarri, diversos poetas que efectivamente expresaban, a tenor de la generación anterior, una diversidad de registros completamente señalados o disímiles unos de otros, con Luis Fernando Chueca, ¿no? Y además con directas vocaciones hacia escritores peruanos de generaciones anteriores, ¿no? Está la pasión de Chueca por Eielson, la nuestra por Enrique Verástegui, las influencias de los poetas villarrealinos en Noble Caterva, y este joven, delgado y mucho más delgado que en esa época y con mucho más cabello, con mucho menos cabello ahora que en esa época transitaba en recitales que iban desde la Universidad Nacional de Ingeniería hasta la Universidad de San Marcos en los años 90, ¿no? Esa es para mí una experiencia capital, no solo porque además, por muchas que hayan sido más o menos las discrepancias en ese momento, éramos todos amigos. Era una generación que procedía de distintas universidades y hasta ahora, con las salvedades y los desencuentros que efectivamente la vida nos trae y esas encrucijadas del destino que a veces son tan traicioneras, en la mayor parte de nosotros somos amigos, ¿no? Con independencia, como has dicho tú, de los devenires ideológicos o las posiciones ideológicas que nosotros traíamos, compartimos el hecho fundamental de que el país se estaba deshaciendo frente a nosotros. Era literal el hecho de que efectivamente teníamos un centro de Lima entonces en escombros y procedíamos casi todos de universidades, en el caso de quienes proveníamos de universidades públicas, universidades en escombros, ¿no? Este, yo creo que dentro de los próximos 20 o 30 años, esta es una generación que está empezando a dar sus frutos más maduros, ¿no? Y eso, por supuesto, ha sido reconocido por la crítica y ha sido reconocido por los premios nacionales e internacionales que diversos poetas de la generación del 90 han recibido, ¿no? El número de poetas del 90 reconocidos que han recibido los premios Copé de Oro es una muestra, por citar una sola muestra, un botón de ejemplo de ello, ¿no? Además, la influencia a nivel internacional que se está dejando sentir, ¿no? Yo he tratado de participar en distintos festivales internacionales de poesía, la influencia de Miguel Ildefonso, de Willy Gómez, el hecho de que yo me encuentre con poetas, digamos, de distintas latitudes iberoamericanas y que haya efectivamente una reflexión del Perú como tierra de poetas, es parte de esa solución de continuidad, ¿no? Yo creo que efectivamente, además que es la última generación de los grandes grupos literarios, ¿no? Es la última generación donde efectivamente además ya sea que procedieran de una sola universidad, como es el caso de Noble Caterva, de diversas universidades, incluso con personas que ya habían dejado habían concluido sus estudios, como es el caso de Juan Vega, tan recordado, o de Carlos Oliva, que estaba estudiando matemática en ese momento. Yo transitaba con ellos, era lo que yo entendía también como parte del devenir de un estudiante, ¿no? O sea, el devenir de un estudiante que, que tenía necesidad de salir y de expresar y de que en esa manifestación encontrase personas de diversas latitudes que además, como decía yo, con las que me he terminado encontrando luego tantísimos años después. Yo no quiero dejar de recordar a la poeta que también con Miguel Defonso ha ganado grandes premios internacionales, que es la poeta Jessica Sorobastúa de la Universidad de Lima, ¿no? Que reside en España y que ha ganado numerosos premios internacionales, es decir, el propio Leo Celada, que hace un conjunto de actividades, recitales en Madrid, ¿no? Ha habido, pues, efectivamente una Rodríguez Gaona, trascendencia, sí, Martín Rodríguez que Gaona también está Martín Rodríguez participando ahora, Gaona, ¿no? Martín Rodríguez lo Gaona, que está sucediendo ahora con Luis las redes García, sociales y la poesía. así es, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente es una generación que está empezando a dar sus frutos más maduros, que tiene una sincera correlación
entre la academia y el trabajo literario, y que creo que va a dar todavía mejoras obras literarias en el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver fundamentalmente con lo que es una suerte de guión de esta conversación, que el poeta debe estar comprometido con su poesía, ¿no? Y debe morir en el escritorio y escribir hasta el final y no cesar de escribir, porque escribir es como respirar para el escritor, ¿no? Poetizar es Ahora que como respirar. mencionabas, Este, sí, ahora que mencionabas que nosotros éramos hijos del centro de Lima, en el sentido de que las universidades tenían sus locales en el centro de Lima, ¿no? En este caso histórico, no podía también dejar de pensar en una calle que lamentablemente ya se ha constituido como un fantasma, ¿no? Que era la maravillosa calle Quilca, donde estaba el Averno, donde estaba la Feria del Libro, donde se hacían los recitales en el Auditorio César Vallejo, que los manejaba muy bien Juancito Benavente, con sus viernes literarios, de modo diligente, todos los viernes poesía en Quilca, en el Boulevard, en la Feria Popular de Libros, o si no, sí, en el corazón de la contracultura, que era el Averno. Pero así Quilca es. era la calle de la literatura, la calle de los escritores. Increíblemente, tuvo que llegar una administración municipal de izquierda para desmantelar la calle Quilca y dejó a Quilca sin Averno, sin Boulevard de Libros, Bueno, sin esa literatura viva, ¿no? Que se sentía a diario cuando uno recorría esa calle, que te arrojaba al Paseo de los Escribanos, al Teatro Colón y por supuesto a nuestra emblemática Plaza San Martín. Y yo siempre pienso en Héctor Ñaupari, hijo del doctor, del médico, ¿no? El señor Ñaupari, tu abogado, pero básicamente poeta, ¿no? O sea, hijo de médico, que se formó como abogado, pero que se asumió poeta, eres un poeta. Y me gustaría que ese Héctor Ñaupari ingrese con sus poemas ahora, porque ya vamos a, bueno, les invito a quienes están siguiendo la página de Lima Lee, que Salambo, que es el libro que generosamente Héctor nos ha entregado para formar parte de esta colección de poesía iberoamericana, ya está a disposición de ustedes. En esta transmisión hay un enlace, ustedes hacen clic en ese enlace y pueden descargar gratuitamente el libro y podrán hacer un recorrido por la poesía de Héctor Ñaupari. Héctor, muchas gracias por Salambo. Eh, Me gustaría que empecemos la lectura de poemas y después ir dialogando al final de cada texto y por supuesto seguir escuchándote para empezar también a compartirte los saludos de las personas que nos están siguiendo en este momento. claro que sí. Salambo es una selección de poemas míos, de los 3 libros que he publicado, y se presenta además un poema inédito que se llama El resplandor celeste de tu cuerpo. Yo quisiera leer primero el poema que da título al libro. Proviene de Malévola tu ausencia, son un libro con 18 mujeres literarias de la literatura universal. Salambó es el título de la novela y la protagonista de la misma novela de Gustave Flaubert, es una princesa cartaginesa, es quizás una de las mejores novelas del siglo XIX y una, por supuesto, junto con Madame Bovary, de las mejores novelas de Flaubert, además la acuciosidad con que Flaubert retrata a la sociedad y la cultura cartaginesa de entonces, ¿no? De la época de la República Romana. Tiene un epígrafe de un gran poeta salmantino que se llama Aníbal Núñez, que le hizo un homenaje hace un par de años, de su poema Nacimiento de Ben. Diosa, si el filo de la espuma está conforme con el diseño de tus labios, tu sonrisa repite lo levísimo del azul que te dio vida perenne. Y todavía está en mis pupilas tu rostro abandonándome. Esa lágrima última, salada como el sudor que nos cubría cada tanto, cada desenfreno callado, cada apalancarte en mis caderas y mover al mundo entero, nuestro mundo, a tu compás deslavado e inmisericorde. Y todavía sueño, sueño con calles estrechas o escaleras que descienden a la nada en la noche, sin llegar nunca a la acera final, como esa tarde en que por tu culpa, tu gran culpa, buscábamos desesperados el cuarto definitivo de ese hotel laberíntico, centro de Lima media luz, semanas de no vernos y tanta prisa y ropa por dejar abandonada como un lastre o un ejército en el que no se desea combatir más.
pero sí pelear en nuestros cuerpos hasta dejarnos la piel en la batalla y encontrarnos en el génesis de lo que debimos ser y en tan pocos momentos fuimos. Y todavía sueño con cada caricia tuya que está hecha a imagen y semejanza de la primera, Salambó. Por eso soy un incendio que sucumbe. Y todavía me sueño condenado a ser tu sombra, Salambó, tan próximo a tu cuerpo y sin poder tocarte, tan estrechamente mirarte y verte pasar, sin poder enhebrarme a ti con cada uno de mis hilos. Hoy que somos enemigos severos e implacables, nuestro amor yace al lado de tantas cosas, abandonadas y yermas, olvidado cariño, al que ninguno llama. Tan solo imagina la daga de la memoria enterrada en el corazón y cuya hoja, oxidada ya, hecha una con el cuerpo, se saca arrasándolo todo para volverse a clavar en la misma llaga. Maldita sea esta nostalgia tuya que me acuchilla el corazón, Salambó. Y todavía te sueño, arrebatada en los peldaños de mármol de la casona donde nos tuvimos. Yo me fui del mundo, de mi destino, me fui de ti, fui tu fantasma, ¿y todo para qué? Aún estás allí, llamándome desde tu boca que me abandona y se aleja, y todavía está en mis pupilas tu rostro abandonando. Tremendo poema. A eso me refería, ¿no? A ese Gracias. caudal de imágenes, a la historia en el poema, pero sin caer en ese coloquialismo propio de lo que fueron los 70, que creció en los 80 y que para muchos se exageró en los 90. Tú, sin embargo, has sido coherente desde tu primer libro hasta el último, con el tema amatorio, el tema pasional, ¿no? El tema erótico, pero sin dejar de dialogar con la historia. O sea, el hecho de que hayas escrito un libro acudiendo a personajes históricos, a personajes de la literatura, no te ha sacado, digamos, de ese caudal que es tu voz, que es tu estilo, ¿no? Que es esa forma precisa de decir sin caer en lo que lamentablemente a veces se cae cuando se pretende ser todista. En ese sentido, tu poesía pues se salva y cae de pie, ¿no? Creo yo. Me gustaría, querido Héctor, que nos sigas compartiendo otro poema. Claro que sí. Este es el último, es un poema inédito que, bueno, ahora está editado, publicado en esta colección con Salambó que se llama El resplandor celeste de tu cuerpo. Tiene un epígrafe de Charles Baudelaire de su poema El vino de los amantes. Hoy el espacio muestra todo su esplendor, sin frenos, sin espuelas, sin bridas. Partamos, cabalgando sobre el vino hacia un cielo mágico y divino. Permite que ciego quede ante el resplandor celeste de tu cuerpo, Afrodita desatada entre mis brazos. Tal vez tengamos el tiempo de un suspiro que hurto de tu boca para amarnos, recodo laberíntico donde te encuentro para perderme, ígnea rosa cuyo ser real jamás conoceré. Conservemos este instante como un sigilo, imaginado como un unicornio en nuestro último sueño, ardor eterno y breve, escanciado como el clavel entre los petirrojos. Jazmín mío, me acuso de no poder dejarte cuando tú siempre me abandonas. ¿Qué será de mi alma sin la refulgencia que nace de tus pechos? Unas montañas que desaparecen ante la luz, insomnio que muere ante la flama, el espacio que nos une, el vino que nos desata, tormenta de sol como la luz ópalo de tu piel, mi amada, que me traspasa, que me desasosiega, que se apodera de mí, y es el viento que deja sin rumbo a la hierba que se oyó, deliciosa sirena, el resplandor celeste de tu cuerpo es mi única patria. Héctor Naupari, de Salambo. Quisiera transmitirte los saludos de los poetas que nos están siguiendo en esta transmisión, porque eso es algo que también a mí me conmueve, ¿no? Y mucho, porque estamos haciendo estas actividades, compartiendo estos diálogos, y estamos acompañados por escritores, por poetas y por gente que le gusta la literatura además, ¿no? Hay, por ejemplo, amigos conectados que trabajan en diversas bibliotecas de distritos. Marte Arauzo te dice bravo,
Sixto Sarmiento te agradece por el prólogo de Sindulia, su segundo libro. Valeria Sandy, desde Bolivia, también te envía saludos. Lo mismo nuestra querida Marita Troyano, que es miembro de esta colección, y por supuesto de la Primavera Poética. Juan Carlos Oliva te envía un abrazo desde Costa Rica. Con Juan Carlos Oliva vamos a dialogar hoy día a las 5 de la tarde. Amado Muñoz, nuestro amigo profesor, gran promotor cultural, dice que deberíamos replicar ese tipo de conversaciones y de presentaciones en escuelas. Desde Huánuco te envía saludos también Isael Aranda Inga. Muchísima gente que está pendiente de esta transmisión, a la que yo le agradezco y te transmito a ti, Héctor, sus saludos y su voluntad de seguir escuchándote. En ese sentido, no quiero ser incoherente y te quiero invitar para que nos sigas compartiendo tu poesía. Claro que sí. Voy a leer un poema. Acá tengo vientos. Que se llama, sí, es verdad, un poema que está ahí también, de Rosa de los Vientos, un poema seleccionado de Rosa de los Vientos que forma parte de Salambó, que se llama Ofrenda. Has prevalecido entre mis frágiles días como ese mausoleo que venciera el tiempo en cada uno de sus límites. He de recompensar tu persistencia con 2 lámparas para ofrendarte. En una he recogido la ventisca intacta de las selvas y en otra he robado el cierzo melancólico del norte, ese que siempre me pediste. También traigo desde mi acantilado corazón dalias y antorchas, dátiles y azucenas, y una implacable promesa, permanecer siempre en ti, entre las ruinas de la capital que quisimos para nosotros y que no desaparecieron. ¿Qué dirás entonces? ¿Me mostrarás acaso esa indefensa desnudez que protegía cuando soñabas con soldados y fantasmas? Entonces veo tus vestidos deslizarse de ti como el vino de una copa desbordada y en el deleite de tus pezones seducidos por esta boca mía que los profana, escondida e interminable, da comienzo este amor inclemente y enardecido que es el nuestro. Amor inclemente y enardecido que es el nuestro. Yo recuerdo cuando estuvimos en la Primavera Poética el año pasado, sí, y los poetas te escucharon tu poesía, habían escuchado de Héctor Ñaupari y sabían que además de escribir bien, era un buen lector de poesía. Se quedaron contentos y sorprendidos con esa fuerza con la que tú transmites el poema. De hecho, en este momento, Joel Blanco dice: qué hermosos poemas, al ser leídos y recitados por el autor, cobra una especial entonación. Gracias por tanta belleza. Patricia Verástegui, lindos poemas. La doctora Gigi Aguilar agradece por el diálogo y las experiencias que estamos contando. Tantos amigos, querido Héctor, que se han convocado para escucharte, y en ese sentido te invito a que nos compartas otro poema. Claro que sí. Este también es de Rosa de los Vientos, se llama Elogio del Buen Amor. Tiene un epígrafe de Rainer María Rilke, es un poema a la esperada. Puesto que yo soy eso, yo soy lo que el murmullo de aquellos bebederos me dejó en el oído, soy el rico sabor que entregó el bello fruto una vez a mis labios. Aún no llega la hora plena de claridad y te veo estremecida en una esquina de la cama. La alcoba oscura nos traiciona y muestra el caos en que fuimos marinos a la deriva, enloquecidos cálices de crisantemos dorados, arrebatados por el goce de los colibríes. Las sábanas se diluyen en tu cuerpo de gladiolos, tus nalgas conservan el carmesí de nuestros secretos alegatos. Nuestro buen amor ha sido un perfecto salto al vacío. Tus caderas vibrantes tensadas entre mi cuerpo como el miedo intuitivo de un acróbata ciego. Este largo amor nos mantuvo despiertos, como una espera que no da tregua alguna, semejante a un soneto que repique y refulge al mismo tiempo, y que se dio sus pausas a los puntos suspensivos que sueltan los cabellos de tu imaginación. Nuestro buen amor tiene el sabor de la piel recién lavada. Ahora te miro con ese mismo asombro antiguo del que escribió el poeta. No te recuerdo como hace un instante, en esta misma alcoba donde en su hora más umbría te presentabas ante mí, más nítida que un mediodía de enero, y donde impacientes y urgidos nos acometíamos, tensos y sobrecogidos como 2 duelistas, sin más motivos
que esta impaciencia por tocarnos, sin más armas que nuestra piel sudorosa y febril, nuestra piel anhelante, como una adolescente que se toca desnuda por vez primera, viniendo a mí, sin más dote que tu furor, por cabalgar embelesada en mi cuerpo, y sostenerte en mi pecho sorprendido por el feroz arrebato de tus manos, devorado por el clavel tinto de tu boca, suplicante de ti, como un viejo vigía desterrado del mar, en ese instante en que por fin la luz te toca y me llamas. En ese instante que por fin la luz te toca y me llama. Melissa Orihuela dice, me está gustando estos poemas, es la primera vez que lo escucho. Y Benjamín León, felicitaciones por esta actividad, he seguido buena parte del programa y es notable, un gran aporte a la cultura, a la literatura, a la poesía. Es hermoso que desde Lima se siembre para toda la lengua, más allá de la lejanía. Un saludo fraterno para ambos y mi agradecimiento desde Chile. Muchas gracias, Benjamín León, por esas palabras. Y en realidad nos alegra y nos conmueve poder alcanzar ese objetivo que finalmente es compartir a través de esta nueva fraternidad. Y con Héctor tenemos fortaleciendo esta fraternidad, insisto, hace apenas 21 años. ¿Qué le dirías, querido Héctor, a los poetas más jóvenes? Somos jóvenes todavía. Sí, Pero ¿qué claro. le dirías a los poetas más jóvenes que empezaron a escribir en un momento como este, ¿no? De asolación, en el que acecha el enemigo invisible en todas partes, donde nos hemos visto obligados a confinarnos ya de modo voluntario ahora, porque el peligro está afuera, a pesar de que nos digan de que ya podemos salir a la calle? ¿Qué le dirías a los poetas que empiezan a escribir en este momento de tragedia mundial? Bueno, primero que lean, que lean, que lean, que lean. Le diría también que lean y viajen, pero la pandemia nos impide ahora, digamos, viajar. Pero lo primero y lo más importante ahora, es cierto que los escritores somos esencialmente monacales, ¿no? Nuestra vida está ligada a los escritorios y a los libros, entonces lo primero que hay que hacer es leer, y así como el novelista tiene que leer novelas para afilar su talento, para perfeccionar su técnica, del mismo modo los poetas lo primero que tienen que hacer es leer, tienen que investigar, tienen que confrontarse incluso con poetas que no les gustan, ¿no? O con poetas que tienen a partir de lo que empiecen ellos mismos a escribir, que pudiesen tener un registro distinto, ¿no? Si hay un poeta al que le gustan los haikus, que lea a los poetas románticos del 19 o a los poetas del medioevo como Petrarca, ¿no? Es decir, que lea a los poetas de Shakespeare, es decir, que se enfrente a textos que puedan ser diametralmente opuestos a su a su propio gusto, a su propio placer. Lo primero y lo más fundamental en estos casos es leer, porque de esa, digamos, a partir de esa criba, a partir de esa mistura de diversas lecturas, es que uno puede efectivamente encontrar su propia voz. No hay que ceder a la arrogancia antiintelectual de creer que aquello únicamente que nos sale sin una criba crítica es aquello que efectivamente es buena literatura, ¿no? Es decir, hay que aprender que efectivamente estos son, que uno va descubriendo su talento frente a la práctica fundamentalmente permanente. Hay que aprender otro idioma, hay que aprender a leer a los poetas en otros idiomas. Hoy, como nunca antes, las ventajas de este sistema maravilloso de acceso a la información permanente y continuo nos permite a nosotros acceder sin tener que salir hacia una biblioteca a un sinnúmero de libros con la distancia de un clic, ¿no? Nos permite acceder a esas bibliotecas también, nos permite acceder a lecturas de otros poemas, ¿no? O de las lecturas hechas por poetas que pueden inspirarnos o que puedan gustarnos o no, ¿no? Y entonces es esencial también escuchar esas otras voces, es leer esos otros textos. ¿Qué les diría también? Hay que trabajar. Hay un libro maravilloso con el que yo me encuentro cada día más de acuerdo, de una historiadora italiana llamada Daria Galateria, que se llama Los trabajos forzados, los otros trabajos de los escritores, ¿no? Daria Galateria demuestra que efectivamente este San Benito de decir que el poeta o el escritor
produce su propia literatura cuando está dedicado exclusivamente a su literatura, es una gran falsedad. Escribe sobre Jack London, ballenero, aventurero, cazador de pieles, miembro desde su primera adolescencia afiliado al Partido Socialista Americano, un hombre que había padecido la extrema pobreza, y es a partir de ese encuentro con la vida como él escribe obras maravillosas como Jack London o el llamado de la selva, ¿no? Emilio Salgari era un contable, que escuchaba las historias de los marineros a los que él les pagaba sus salarios en el puerto de Marsella, y a partir de esas historias él escribe esta fabulosa novela de corsarios y piratas, El Corsario Negro, lo que hemos leído algunos en la adolescencia. Máximo Gorki era un ayudante de fogonero en los barcos que transitaban por el Volga, ¿no? Su encuentro fundamentalmente con obreros y con las personas de más desamparada condición, que trabajaban con él en esos barcos, con el barco donde él trabajaba, lo lleva fundamentalmente a escribir esas obras tan realistas como Madre Coraje o Madre, perdón, y los famosos cuentos de Máximo Gorki, de modo tal que efectivamente el quehacer literario y además sean disciplinados. Es decir, la disciplina es esencial para el trabajo literario. El trabajo literario nunca debe cesar, el trabajo literario enfrenta muchas vicisitudes y muchos obstáculos, ¿no? Es importante, por ejemplo, relevar la anécdota de Jane Austen, ¿no? La famosa escritora romántica inglesa, ¿no? En un periodo en que las mujeres ni siquiera podían aprender a leer y escribir, y menos asistir a una universidad. De ella escribiendo entre los turnos que tenía para el bordado. Es decir, entender efectivamente que la literatura es un proceso de rebeldía, pero que requiere, o sea, es una rebeldía que requiere disciplina, que requiere fundamentalmente leer, viajar, trabajar y luego volcar todo hacia efectivamente lo que uno encuentra, ¿no? Investigar a nuestra literatura, por ejemplo, todavía le falta muchísimas novelas biográficas, ¿no? Estamos a poco de que se presente o se publique, mejor dicho, una novela sobre Castilla de Eduardo González Viaña, ¿no? Por ejemplo, los 3 siglos del virreinato en el Perú no han producido esa novelística de aventuras como en otras latitudes, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos un Capitán a la Triste y no tenemos un escritor que fabule sobre eso, ¿no? Recién está empezando esta magnífica novela de Dumet, La espía del Inca, ¿no? El espía del Inca. Claro. Y así, ¿no? O sea, queda la tarea para los poetas jóvenes. Gracias por toda esta cantidad de autores, ¿no? y de lecturas que estás sugiriendo. Efectivamente, la disciplina es todo en realidad. Bukowski, a pesar de lo que escribía y era pues el maldito de repente de los Disney, era un hombre con disciplina, ¿no? El propio William Faulkner, que trabajaba en un lenocinio, era un hombre con disciplina. Alguna vez en su vida narra que trabajó en un lenocinio, pero era un hombre disciplinado, ¿no? Entonces es cierto, la disciplina es fundamental. Yo te agradezco, Héctor, por este testimonio de lo que ha sido tu trayectoria en la poesía, de lo que es tu actividad literaria, y por habernos compartido los poemas de Salamo, que los amigos que están siguiendo la plataforma de Lima Lee pueden descargar de modo gratuito. María Juliana Villafane, desde Puerto Rico, te envía un abrazo, feliz de escuchar tu poesía. Lo mismo Jesús Rito, e invitarlos a los amigos que hoy a las 4 vamos a presentar 40 días en el desierto del poeta mexicano Jesús Rito, y luego a las 5 Las verdades del fuego de Juan Carlos Olivas. Es un poeta de Costa Rica, ganó el premio Pilar Fernández Labrador, que entrega a la Universidad de Salamanca. Así que tenemos un día fructífero. Gracias, querido Héctor, por esta transmisión. Se nos pasó la hora volando. Contento de poder haber compartido contigo. Gracias, Marlon, y gracias a todos ustedes por seguirnos en esta estupenda plataforma que se llama Lima Lee. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días.
Muchas gracias.